Cuando se trata de una competencia, ¿cuánto les gusta aquí el deporte? Deporte. Baje la mano. ¿Cuántos han estado en un campeonato o en una competencia de atletismo, de microfútbol, fútbol? Usted dice, me gustan las competencias. Bueno, mire lo interesante de estar en una competencia, ¿verdad? Y demanda un esfuerzo, demanda un sacrificio. No todos los que comienzan terminan. De hecho, estaba averiguando sobre la maratón de Nueva York, que es la maratón más grande a nivel mundial. Se celebra cada año, mes de noviembre, ya se celebró este año. Y es una maratón que tiene una extensión de 26.2 millas. Y para este año se tuvieron 55.646 atletas y recorren los 5 distritos: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan. Pasa por todos esos lugares aquella maratón. Y de manera curiosa, este año se rompió un récord. Y el récord no fue el tiempo más corto en el cual recorrieron dicha distancia, sino que el récord se rompió porque ha sido la maratón en que más personas que comenzaron terminaron la maratón. Porque se quedaba mucha gente en el camino. Y del número que le dije, 54.280 personas llegaron a la meta. Interesante, ¿verdad? Subió el nivel, se rompió un récord, porque la meta es llegar a la meta. ¿La meta es llegar qué? La meta es llegar a la meta. Y de eso se trata también la vida con Dios. La meta es llegar a la vida eterna, ¿verdad? Esa es la meta que todos tenemos. Y cuando uno estudia el texto de la palabra del Señor, el ministerio propiamente de Jesús, uno encuentra que muchos se acercaron, pero pocos perseveraron. Muchos estuvieron ahí por una necesidad, por un milagro, la curiosidad, otros para atacarle en el ministerio, pero pocos realmente perseveraron hasta la meta. Y hay un texto que en el devocional, leyendo la Biblia en orden, tocó mi corazón y el Señor me inquietó compartir con ustedes. Está en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quisiera llamar la atención en el texto a los verbos primera persona del plural, lo que también nos dice el texto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, podemos, alguien que diga podemos, entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos, diga conmigo, tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Diga conmigo, entremos. No, pero dígalo todo, ayúdeme, todo bien. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos, diga conmigo, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ahora diga conmigo, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Y no dejemos, diga conmigo, dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino, diga conmigo, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Avancemos sin vacilar. Le he puesto ese título a la enseñanza: avancemos sin vacilar. Y la palabra del Señor, Hebreos, es una carta muy extraordinaria. Recordemos que el tema principal es la superioridad de Cristo Jesús. El texto, la carta nos está hablando
cómo Cristo es superior a los ángeles, Cristo superior a los profetas, Cristo superior a la ley. Cristo es superior. Y esta carta es escrita para una comunidad judeocristiana, es decir, judíos que habían tenido un encuentro con el Señor Jesús, pero estaban experimentando algo interesante, una asfixia de presión por los judaizantes para que volvieran atrás, para que dejaran la fe que ya habían abrazado y nuevamente comenzaran a vivir en los rudimentos de la ley. Esa era una clase de persecución, aunque indirectamente se vivía otra, que era la persecución del imperio. La principal tenía que ver con la presión que ellos tenían. Ahora, no sabemos quién escribió la carta a los hebreos. Algunos dicen que pudo haber sido Silas, otros dicen que pudo haber sido Apolos, otros dicen que Pablo mismo, pero nadie puede afirmar, ni los grandes teólogos podrían afirmar quién realmente escribió la carta a los hebreos. Lo que sí es una persona que tiene conocimiento de la ley, es un judío que escribe a judíos que habían tenido un encuentro especial con Dios. Y esta carta nos anima a nosotros también a avanzar sin vacilar, porque al igual que lo que vivía esta comunidad, no podemos dudar que en algún momento de la historia podríamos nosotros pensar en volver atrás, en desistir. Podría tocarnos el desánimo, la confusión, las crisis pueden venir para tocar y hacer que una persona pretenda abandonar la fe que un día abrazó. Así que como hijos de Dios debemos ser conscientes que la vida cristiana no es fácil, pero que Dios nos muestra el camino para poder vencer. Y vamos a mirar en el texto cuáles fueron las demandas que Dios le hizo a esta iglesia para poder llegar a la meta. ¿Qué consejo le da Dios a una comunidad que está en un momento de dificultad y que el Señor la está llevando hacia una meta especial y le está hablando para que no se quede a mitad de camino? Y esto tiene que ver con nosotros. Lo primero que el Señor está diciendo en el texto y que debe hacer esta iglesia y que debemos hacer nosotros es mantenernos en su presencia. Diga conmigo, mantenernos en su presencia. ¿Sabe? La presencia de Dios había sido una verdad oculta por los siglos. Nunca estos judíos creyeron que fuera posible poder estar directamente en la presencia de Dios, porque este era un privilegio que le pertenecía solo al sumo sacerdote. De hecho, cuando nosotros vemos el contexto del pasaje, el escritor viene hablándoles y usando la figura del tabernáculo. El tabernáculo tenía el lavacro, tenía el patio, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, aquel tabernáculo que levantó Moisés en medio del desierto. Y les está recordando que en esa figura de culto solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Nadie más podría llegar hasta allá. Era un privilegio reservado. Y nótese cómo las religiones dicen que el acceso a lo divino es para unos pocos. Por eso se necesitan intermediarios. Se habla, por ejemplo, del imán. ¿Quién es el imán? El predicador de los musulmanes, que es una persona que tiene vara con Dios. Cuando uno ve los zapatos Brahma, el Brahman es aquel también que en medio del budismo es el que tiene cierto nivel para poder llegar a la presencia de un ser supremo. Y todas las religiones pretenden decir que hay algunos que tienen llavería con Dios, que el tocar lo celestial, que tocar lo divino es privilegio de unos pocos que el Señor llamó y los demás no lo pueden hacer. Y sabe que algunos podríamos caer en ese mismo vacío cuando se acercan a uno y dice: pastor, ayúdeme a orar
Es que a usted se lo escucha a Dios. ¿Qué está diciendo esa persona? Que el asunto es tener vara con Dios, ¿verdad? Pero mire cómo la verdad está encarnada en Cristo Jesús. Ese sumo sacerdote que debería cada año presentarse por sus propios pecados y por los pecados también del pueblo, era un sumo sacerdote temporal, carnal, un ser humano más, una persona contaminada de pecado como cualquier otro. Pero Cristo viene como el sacerdote por excelencia, el sacerdote perfecto. Y es lindo porque dice que Él permanece para siempre según el orden de Melquisedec. Y vale la pena que uno toque este personaje que solo lo aborda Hebreos en el Nuevo Testamento. Nadie más habla de Melquisedec. Tendríamos que devolvernos al momento de Abraham. Dice que cuando él sale a la guerra y cuando vuelve, sale Melquisedec y bendice a Abraham. Dice que uno sin genealogía, sin principio, sin fin, y el mayor bendice al menor. Melquisedec es tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Un sacerdocio no conforme a la ley mosaica, sino que 500 años antes ha revelado la grandeza y en él se ha manifestado la deidad de Cristo. Y ahora en Hebreos se revela que esa es la línea sacerdotal de Cristo Jesús. El Melquisedec, usted lo puede anotar en el capítulo 7, versículo 17 de Hebreos, y va a ver lo apasionante que habla de ese sumo sacerdote, el único que salió para bendecir a Abraham cuando venía de la guerra. Y dice que ahora Cristo es de ese mismo orden sacerdotal, sin principio ni fin, sin pecado, sin mancha. Es el sumo sacerdote que ha sido revelado. Entonces mire cómo viene una verdad maravillosa para este pueblo judío. Le está diciendo cómo ustedes que ya han visto el sumo sacerdote por excelencia, que les ha sido revelada la verdad de Cristo, que ahora ustedes pueden tener acceso directamente a su presencia. ¿Van a volver a los rudimentos? ¿Van a volver a las prácticas de la ley donde tienen que tener ritos, una persona presentarse por ustedes? Aprovechen, valoren que ahora la verdad está dispuesta delante de ustedes. Y ese es un privilegio que debemos tener nosotros. Escúchenme, pocas veces somos conscientes que el privilegio que tenía un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ese privilegio lo tenemos cada uno de nosotros que estamos aquí. Pocas veces. Saber que era una sola persona en medio de millones, una sola vez al año podía entrar al lugar santísimo, podía estar ahí para presentarse delante de la presencia de Dios por él y por el pueblo. Ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los reyes, ni el pueblo en general, nadie lo podía hacer. Y le está diciendo el escritor de los Hebreos a esta comunidad: valoren que ustedes pueden tener acceso a la presencia del Dios mismo. Ese Cristo maravilloso que vivió entre los hombres, compartiendo con los pobres, los pecadores, los desprotegidos. Aquel que antes de ascender dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, escúcheme, todos los días, cuando entramos al lugar secreto, cuando hacemos nuestro devocional, cuando nosotros doblamos nuestra rodilla delante de la presencia del Señor, tenemos el privilegio que tenían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿No cree que hay que valorarlo? ¿Cómo creen ustedes que el sumo sacerdote esperaba ese día? Una vez al año. Si nosotros nos estamos preparando, algunos ya están ahorrando para los tamales, para el chicharrón, para todo. Usted ya tiene programa para ese. ¿Cómo cree que se preparaba un sumo sacerdote? Preparaba sus vestidos, preparaba su cuerpo, se preparaba en la fe, porque sabía que iba a tener un momento en la presencia y era el único una vez al año.
y saber que nosotros podemos estar en la presencia del Señor todos los días cuando querramos. Basta correr al lugar secreto para saber que su presencia nos está esperando allí y que no necesitamos de intermediarios para tocar el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos sin vacilar? Metiéndonos en la presencia de Dios. Aprovechemos. La Biblia, a pesar de las cosas que hay, no nos narra un momento que diga, bueno, se preparó todo y el sumo sacerdote no quiso entrar. Él entraba porque era su privilegio. Quiera Dios que cada día nosotros cumplamos el privilegio que tenían los sumos sacerdotes de presentarnos delante de la presencia del Señor. Queremos avanzar sin titubear, sin vacilar, entonces nos vamos a meter en la presencia del Señor. Número 2, ¿cómo también nosotros vamos a avanzar sin vacilar? ¿Qué tiene que hacer esta iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos sin titubear. Y uso la palabra titubear porque en esta versión me pareció interesante que también la usara. Que debemos estar allí sin titubear, sin vacilar. Entonces debemos estar ahí, mantenernos. Escúcheme, mantenernos cada día es un acto de guerra espiritual y es una victoria espiritual. Así que cuando usted llegue el 31, que el Señor nos dé la vida al 31, y usted amando a Dios, usted libró una batalla durante todo el año 2024. Y usted no se dio terreno al pecado, no se dio terreno a la maldad, sino que por un año más amó, buscó la presencia de Dios y le sirvió de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, ellos tenían algunas amenazas que enfrentaban, ¿verdad? Les dije que estaban experimentando la persecución. Estaban bajo presión para volver a una religión más popular y más fácil, que era el judaísmo. Tenían presión. Y ellos tenían el desafío de cuidar la esperanza que les había sido entregada, ¿verdad? Ya tenían en su corazón ese tesoro precioso que era el camino de la salvación. Y el escritor de los Hebreos los exhorta a que sigan creyendo. Mantenerse es una tremenda victoria delante de la presencia del Señor. Así que la demanda que nos hace el Señor es a mostrar carácter al permanecer, al mantenernos precisamente en la fe que Dios nos ha dado. Y mire, llegan momentos en que las motivaciones de este mundo no están. No están. No sé si usted ha tenido esa experiencia que anheló algo, clamó por algo, buscó algo y no llegó. Tal vez usted hasta se metió en un ayuno, hizo algo muy sinceramente porque quería ver una respuesta del Señor y no llegó. Pero qué lindo que cuando no llegan las respuestas que nosotros estamos esperando, podemos decirle: Señor, aunque mis ojos no vean lo que tanto anhelé, todavía te voy a amar y te voy a exaltar, porque tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para redimirme de todo pecado. Basta que tú me hayas dado la vida eterna y ese será un motivo para glorificarte y seguirte con todo mi corazón. Sería bajo dejar de seguir al Señor porque no recibimos una bendición que queríamos. Y lo dijimos hace poco: usted ha tenido una petición delante de Dios y no ha recibido respuesta. Seguramente todos alzaríamos la mano. Yo la alzaría hasta los pies, porque todos hemos tenido peticiones. Hemos clamado al Señor por algo y nos hemos ilusionado, hemos entrado: Señor, por favor, y no ha llegado. Y uno empieza así: ¿será que Dios es malo? ¿Será que Dios no está conmigo? No, Dios es bueno. No quiero salir de abogado de Dios porque Dios no necesita abogado. Pero a veces yo pensaría que el Señor dice: no le voy a dar lo que tanto anhela para saber si me sigue amando. A ver cuáles son las motivaciones por las cuales se acerca a mi presencia. ¿Por lo que le doy o porque soy su Señor
y lo redimí con mi sangre preciosa. Y eso le está diciendo a esta iglesia. Lo vamos a amar. Nos vamos a mantener sin titubear, porque estamos delante de ese sumo sacerdote, de aquel que puede compadecerse de nosotros, porque fue hecho semejante a nuestra naturaleza, pero sin pecado, lo dice la palabra del Señor. Así que todos nosotros tenemos el principal motivo por el cual amar y servir al Señor. Pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. ¿Quién merecía estar en esa cruz? Nosotros. Nosotros. Peor que el malandro de la derecha y la izquierda. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Yo no me lo imagino a usted allá crucificado, desnudo, con sus manos clavadas, con una corona de espinas. ¿Cuál sería nuestra reacción? Pero nosotros merecíamos estar allá y Él pagó por nosotros. ¿Quién más hace eso por nuestra vida? ¿No se da cuenta que cuando a veces uno está bien, uno tiene amigos y hay una necesidad, a veces desaparecen algunos amigos? Y sí, ¿qué pasó con esos amigos? Dice que eran mis amigos y no aparecen por ningún lado. ¿Sabe dónde se conocen los amigos? En las malas, en las crisis. Porque cuando hay pollo, cuando hay comida, cuando hay risa, cuando hay banquete, todos llegan. Qué tremendo cuando una persona está sola, en una necesidad, en una necesidad. No digo cosas para jactarnos, pero bueno, en estos días hubo una salida, pastores, había una celebración, disfrutar, piscina, de todo. Pero teníamos aquí en el hospital a Germán Castro a punto de una cirugía tétrica. No fuimos al paseo, pero estuvimos con Germán en la clínica. Oramos por él. Yo creo que algo tuvo que haber tenido en el corazón Salomón cuando en el capítulo 7 de Eclesiastés dice: mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Y ese texto sí que me fascina a mí. Bienaventurado aquel que ama estar con alguien en el momento de la prueba. Le animo a que usted sea de aquellos que cuando una persona está en una dificultad, esté con ellos. Por eso mire cuál es la tercera manera de mantenernos, de avanzar sin vacilar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Motivarnos a los actos de amor. Diga, motivarnos a los actos de amor. Mírenlo en tremendo. ¿Sabe por qué? Porque las crisis tocaban las fibras más profundas. La persecución atentaba contra la estabilidad humana de la iglesia. Esa persecución también tocaba las necesidades materiales que comenzaron a salir a flote. Y en medio de las necesidades, escúcheme, en medio de las necesidades, la fe pretende tambalear. ¿Se acuerda que hace 8 días yo le hablé a usted de eso? De que no juzguemos a una persona que habla con dificultad en medio de la crisis. No se asuste. Dijimos cuando alguien está en crisis. ¿Se acuerda que hablamos de Elías que dijo que deseó morirse? Y era un creyente. ¿Se acuerda que también Jeremías maldijo el día en que nació? Y era un profeta de Dios. Uy, lo pondrían en disciplina hoy en día. Pero es que cuando la crisis toca, es fuerte. ¿Sabe que le voy a dar un mensaje dentro de poco tiempo y vamos a hablar sobre la mujer de Lot? La mujer de Job, perdón. La mujer de Job. ¿Cuál es la primera impresión que nosotros vemos de Job? Uy, esa mujer terrible, ¿no? Eso Dios le dejó ahí un yugo terrible. Le voy a predicar y le voy a dejar ver que la mujer de Job fue una mujer valiente. Fue una mujer valiente. La mujer de Job fue una mujer maravillosa. Vamos a cambiar el panorama de la mujer de Job dentro de poco tiempo. Las crisis tocan. ¿Se acuerda que le hablé también de las personas que
Aún en la Biblia se suicidaron. Y yo no estoy haciendo apología en eso, pero él hablaba del carcelero. Cuando el carcelero todos se van, él ¿qué quiso hacer? Él se iba a matar. Y hay tres palabras que usted debe estudiarlas. Yo voy a poner a la iglesia a estudiar la palabra. Y que usted tiene una palabra porque tal vez alguien quiera quitarse la vida. Y usted va a encontrar tres palabras claves cuando el carcelero se va a quitar la vida. La primera, no lo hagas. No lo hagas. Número dos, aquí estamos. Y número tres, ten fe. Sáquele el jugo a esas tres palabras. No lo hagas. No tienes que hacerlo. No es la salida. Te quiero mostrar otro camino. Te quiero mostrar otra opción. No lo hagas. Aquí estamos para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, para bendecirte. Aquí estamos para llorar contigo. Aquí estamos para levantar tus brazos que están caídos. Ten fe en Cristo Jesús. Porque ese sufrimiento, esa crisis que tú estás pasando, hay alguien que ya la pasó y se puede identificar contigo. Jesucristo de Nazaret. Qué linda la palabra, ¿sí o no? Así que hay crisis, pero dice hay que motivarnos al amor. Por eso el texto dice que nos motivemos al amor y a las buenas obras. Así que las crisis son la perfecta oportunidad de demostrar el amor de Jesús. El escritor nos anima a no encerrarnos en nuestras propias necesidades. La iglesia, esa iglesia que recibe el mensaje estaba en crisis, se estaba desanimando, estaba mirándose a sí mismo. Tal vez está diciendo, pobrecito de mí, qué dificultad la que tengo, qué crisis la que tengo. Pero el escritor está diciendo que hay una forma estratégica del Espíritu de levantar el ánimo, y es dejando de centrarnos en el problema para pasar a ser instrumento de bendición a otras personas que también lo necesitan. ¿Sabe usted que cuando una persona, y mire, es verdad, cuando usted ve que una persona siempre está diciendo, oiga, ¿qué me trajo? ¿Me va a gastar? Uy, es que tengo necesidad. Uy, ¿por qué no me dan? Usted se da cuenta que esa persona nunca progresa. ¿Me escuchó? Esa persona nunca progresa. ¿Sabe quiénes son los que progresan? Los que siempre están diciendo, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo puedo sembrar? ¿Cómo le puedo ayudar? Una persona generosa es una persona que progresa. Eso sucedió con esta iglesia cuando comenzó. El año entrante celebraremos los 25 años. Y cuando comenzamos, si bien es cierto, mi esposa nos regalaron un atril, una silla así, gloria a Dios por aquellos que lo hicieron. Pero inmediatamente volteamos la mirada y dijimos, ¿a quién podemos bendecir? Y empezamos a bendecir personas. Empezamos a bendecir lugares, familias. Empezamos a bendecir iglesias que lo necesitaban. Una camioneta Nissan por allá gris, con un conductor llamado Ricardo Enciso. Montábamos en esa camioneta, la cargábamos de cosas. Por allá está Freddy Ortiz. Levante la mano, Freddy Ortiz. Allá fue, gracias Freddy. Fuimos por allá al Tolima, llevamos bendición a niños, se predicó la palabra, se sembró en otras personas. Y anoche estábamos entregando el informe de esta iglesia en la parte financiera y demostramos aún con hechos cómo esta iglesia hasta el día de hoy, no estamos hablando de 20, 30 años atrás, este año hemos bendecido iglesias, ministros, personas que están en necesidad. Porque es que en bendecir, en servir, hay un secreto divino. Hay un secreto especial. Y desgraciadamente, escúcheme, desgraciadamente, y a veces no nos damos cuenta, nosotros, aún como latinos, hemos sido atrapados con una mentalidad de pobreza, de mendicidad y a ver quién nos da. Mire, cuando se inundó San Benito, ¿alguien se acuerda cuando se inundó San Benito? Levanten la mano los que cuando se inundó San Benito. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que la gente
Llegaron los colchones y gente no digo de barrios porque de pronto usted de ese barrio se va a ofender, pero de otros barrios, fue verdad, de otros barrios llegaban y se quedan con los colchones, ni siquiera eran de donde era la inundación, y a ver cómo se quedan con mercados, mienten a ver cómo les dan un colchón, cómo les dan cosas, y a ver cómo le dan, cómo a ver tiene. Yo no quiero idolatrar a otros países, pero en unos dos toques que uno ha tenido, hay lugares donde hay cosas y hay gente, usted necesita eso, no, yo no necesito, déselo a alguien que lo necesita. Antes están para dar. Entonces, esta iglesia y nosotros, una manera de motivarnos al amor, a los actos de amor, es pensar en alguien a quien yo puedo bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que este diciembre no esté con un espíritu chichipato diciendo que quién le da un par de medias de regalo. No llegue todos los días al arbolito a ver qué pusieron para usted. Qué camello. Pero qué camello. ¿Por qué no dice con su familia, mi amor, vamos a orar al Señor y vamos a apartar esto? Y vamos a orar que Dios ponga una familia que está en necesidad y la vamos a bendecir. Eso es más chévere, hermano. Eso es principio de vida cristiana. Y eso renueva y eso bendice de manera especial. Entonces debemos motivarnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Dice que en el momento difícil Dios nos quiere usar para bendecir a otros. En otras palabras, cuando se servían unos a otros, se alentaban en la fe. Y una iglesia que vive la fe es una iglesia que da gracias, que intercede y que ama a los demás en medio de las necesidades. Lo he dicho y no me voy a cansar de decir, no arregle todo por WhatsApp. Mire que un hermano está en necesidad y a veces mandamos un mensaje, que Dios te bendiga y te ayude. Te doy este versículo. ¿Usted cree que con eso arregló todo? Todo lo estamos arreglando por WhatsApp. Vayamos, compremos algo, ayudemos a limpiar esa casa. Hagamos algo que demuestre que hay un esfuerzo y hay una entrega para bendecir a alguien que lo necesita. Eso es el verdadero amor, en el nombre de Jesús. Y número 4, este mensaje tuvo 4 puntos. Lo primero que le dije, meternos en su presencia. Número 2, mantenernos sin titubear. Número 3, motivarnos a los actos de amor. Y número 4, movilizarnos con fidelidad. Movilizarnos con fidelidad. ¿Sabe? Algo que está diciendo el Señor aquí, y voy a ser práctico porque estoy mirando el reloj. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Quiero felicitarlo a usted que está aquí en la iglesia hoy. Y no le quiero echar a usted vainazos por los que no vinieron. Pero quiero felicitarlo, de verdad. Y doy un aplauso a Dios por usted que es fiel en congregarse. Usted que se congrega. Mire, se lo voy a decir rápido por el tiempo. Se lo voy a decir casi que en la aplicación. Porque aquí también una de las cosas que estaba tentando era el no perseverar en la comunidad de la fe. Se lo voy a decir sencillo por el tiempo. Pero nada debería detenerlos, ni los judaizantes ni el imperio romano deberían detener esta comunidad. Y sabe que hay un valor especial en congregarnos. Escúcheme, el congregarnos no se lo inventó el hombre. El congregarnos es un mandamiento divino. Porque en este mandamiento que es inherente a la vida cristiana hay un secreto de Dios. Hay un secreto de Dios. Y es que cuando la iglesia se reúne, Dios está en medio de ella. Por eso dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. ¿Quién lo dijo? Él mismo lo dijo, que estaría en medio de nosotros. Por eso uno puede venir a una reunión cargado, desanimado. No le creo a usted que me dice que sale igual. Tendría que tener un espíritu muy cerrado o estar chateando a toda hora en el culto. Pero cuando uno viene, y a mí me ha pasado, yo vengo a la iglesia no como pastor, yo vengo a la iglesia como creyente. Y yo doblo mi rodilla, yo también canto, yo también ofrendo, yo también recibo la palabra cuando otro predica. Y me he dado cuenta que muchas veces he venido cargado, pero salgo libre, salgo fortalecido,
salgo alentado. La palabra, Dios me habló, Dios me alentó, Dios me motivó. Cuando lo veo a usted, mi fe se anima cuando yo lo veo a usted. Porque el compartir, ¿por qué cree que en esta iglesia a veces nos da pena? Hace 8 días estamos hablando, nos pasamos 3 minutos y nos da pena que nos pasamos 3 minutos. Y si usted se da cuenta, aquí hay gente que dura 2 horas y no se va. Toca, vámonos, vámonos, vámonos. No quieren salir. ¿Por qué sucede eso? Por la familia de la fe. Es la familia de la fe, es mi casa espiritual, diga, es mi casa. Y yo debo aprender a amar y valorar la casa que Dios me dio. Por eso no me diga su iglesia. La próxima vez que usted me diga su iglesia, lo casco. Diga nuestra iglesia. Diga mi iglesia, mi casa, donde el Señor me ha sembrado para bendecirme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que debemos congregarnos. Voy a omitir parte de lo que escribió aquí. Solo quiero decir lo siguiente: quien no tiene tiempo para congregarse aquí, ¿cómo anhela hacerlo por la eternidad? Porque el Señor está diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto cuando veis que aquel día se acerca, el día del regreso del Señor. Congregarnos, escúcheme, la iglesia es el entrenamiento para lo que vamos a vivir en el reino de los cielos. Estamos cantando, aquí está José. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Ahí está José, feíto pero canta bien. Nos está dirigiendo la alabanza. Dice, ay, yo qué jartera, yo no canto. Si no va a cantar aquí, ¿cómo va a cantar en el reino de los cielos? No es que lo vamos a adorar por la eternidad. ¿Sí o no? Si usted aquí dice, uy, no, a mí me da, yo no doy un diezmo, no doy una ofrenda, uy, no, es que, ¿cómo va a caminar por calles de oro y mar de cristal? ¿Sí o no? Si usted dice, ay, no, yo no voy a la iglesia porque no estoy para congregarme, y tiene el afán de Marta y están las fiestas como el rico y por eso no se puede congregar, o es perezoso como las 5 vírgenes que no tuvieron el aceite, o es como aquel joven que por andar en los negocios no siguió al Señor. Si usted dice, no, es que tengo tantas cosas que no me puedo congregar, es que un poco de cosas y bobadas, ¿cómo pretende disfrutar la presencia misma de Dios por la eternidad? A ver qué cuento se invita. Señor, no puedo estar en el cielo porque es que tengo un trabajito. Es que tengo un partido, es que me voy a montar bicicleta, es que tengo un paseíto, es que, a ver, ¿qué se va a inventar usted? La iglesia es el entrenamiento para lo que vamos a vivir en el reino de los cielos. Uno no viene a la iglesia porque sea un vago que no tiene nada que hacer. Uno viene a la iglesia porque Jesucristo merece lo mejor de uno. Avanzar sin vacilar.